Como seres conscientes, experimentamos un sentido de ello, mientras percibimos el mundo. Este yo surge a través de la construcción de la consciencia nuclear, que implica dos procesos. TEI. 1. El cerebro crea una narración no verbal sobre cómo el estado del organismo cambia al interactuar con un objeto, reflejando la sensación de yo que conoce. 2. Esta narración realza la imagen del objeto que causa los cambios en el organismo, destacando su importancia en un contexto espacial y temporal. La consciencia nuclear se produce cuando se combinan la sensación de yo, derivada de la narración de la interacción objeto-organismo, y la imagen realzada del objeto. A medida que el cerebro representa objetos y sus efectos sobre nosotros, crea una narración continua que vincula el yo y el mundo externo, proporcionando una fuente inagotable de consciencia. Incluso en ausencia de objetos físicos, la memoria evoca objetos pasados, asegurando que el fluir de la consciencia nunca se detenga. Como un ser consciente, he experimentado los profundos entresijos de la consciencia. Cada encuentro con un objeto del mundo exterior desencadena una narrativa no verbal, un relato de la interacción entre mi cuerpo y ese objeto. Esta narración transforma los patrones neuronales en vívidas imágenes, que son la moneda corriente con la que se describe el objeto. Esencialmente, estas imágenes se entrelazan con las imágenes del objeto en sí, convirtiéndose en un comentario sutil dentro de mi flujo de pensamientos. Como sombras que siguen a sus objetos, estas imágenes transmiten un mensaje no solicitado: tú estás conociendo. No hay un espectador externo, la narración ocurre dentro de mí. El proceso que genera este relato no verbal tiene dos consecuencias cruciales. La primera es la sutil sensación de saber, la esencia de mi propio ser, el embrión de mi autoconciencia. La segunda es el realce de las imágenes del objeto que provocó mi consciencia. El objeto se convierte en el foco de mi atención, separado de los demás por su importancia transitoria. Se transforma en un hecho, el resultado de acontecimientos pasados, y forma parte de una relación conmigo mismo. Como dice el poeta T.S. Eliot, eres la música mientras la música dure. Mi consciencia nuclear es un yo transitorio, que surge y desaparece incesantemente a medida que me encuentro con objetos nuevos. Es el sustrato de mi sentido del yo, que me permite sentir que estoy inmerso en el proceso del conocimiento. Sin embargo, más allá de esta consciencia efímera, existe un yo autobiográfico, un conjunto de recuerdos disposicionales que narran mi historia. Estos recuerdos pueden reactivarse, volverse explícitos y formar mi autoconcepto. El self autobiográfico se basa en el proto-self inconsciente y en la consciencia nuclear emergente, estableciendo un puente entre la transitoriedad y la permanencia. Es el depósito de mis experiencias pasadas y mis aspiraciones futuras, un registro inmutable de quién soy. La consciencia nuclear se genera en pulsos, cada uno desencadenado por un objeto o un recuerdo. La continuidad de mi consciencia se basa en el flujo constante de estas narraciones no verbales. Pueden producirse simultáneamente múltiples narraciones, ya que mi cerebro puede procesar varios objetos a la vez. Es esencial un patrón neural de segundo orden para relatar la historia de los cambios causados en mi proto-self por los objetos. Este patrón transforma los patrones neuronales separados, que representan los cambios en el objeto y en mí, en una narración coherente. Las estructuras de segundo orden que generan este patrón probablemente incluyen los colículos superiores, el cíngulo, el tálamo y ciertas cortezas prefrontales. Estas estructuras actúan juntas, coordinadas por el tálamo, para ensamblar un patrón neuronal integrado que da lugar a la sensación de saber y al realce del objeto. Las imágenes del saber tienen múltiples beneficios. Proporcionan información sobre mi entorno, aumentan mi vigilia y enfocan mi atención en el objeto que causa mi consciencia. También forman la base de inferencias no verbales, como el sentido de propiedad y agencia. Esta consciencia de los objetos se extiende a las percepciones evocadas, donde los objetos se recrean en mi mente a partir de la memoria. Las reconstrucciones de imágenes y respuestas emocionales anteriores generan cambios en mi proto-self similares a los producidos por la percepción directa. Finalmente, la naturaleza no verbal de la consciencia nuclear es crucial. Las narraciones no verbales que la constituyen ocurren antes de la traducción lingüística, que es un rasgo distintivo del cerebro humano. Sin embargo, esta traducción verbal automática puede haber dado lugar a la noción errónea de que la consciencia solo puede entenderse a través del lenguaje. Caminar a través de las cortinas hacia el escenario de la consciencia es un paso trascendental que marca el surgimiento de la identidad y el conocimiento. En el corazón de esta transformación se encuentra el proto-self nuclear, un sentimiento de ser y saber que se genera a partir de imágenes no verbales de la interacción del organismo con un objeto. La conciencia nuclear surge cuando el cerebro forma una imagen no verbal, que describe cómo el reconocimiento de un objeto altera al organismo.
Esta imagen, basada en patrones neuronales de segundo orden, vincula el self con el objeto, lo que lleva a una sensación de saber y a una amplificación de la imagen del objeto. Este proceso requiere la actividad concertada de las estructuras cerebrales responsables del self, el procesamiento de objetos y la generación de imágenes de las relaciones. Las estructuras involucradas incluyen el tronco encefálico, el hipotálamo, el cíngulo, el tálamo y los colículos superiores. La consciencia nuclear permite combinar simultáneamente los patrones neuronales del self, el objeto y la relación en un momento específico. Este patrón unificado representa la emergencia del self en el acto de conocer, una sensación que se amplifica a través de la modulación de las estructuras cerebrales de la línea media. La consciencia amplifica las experiencias emocionales, lo que permite la empatía, la introspección y la comprensión de la propia mortalidad. Sin embargo, la disrupción de la consciencia, como en las crisis de ausencia, revela la separación entre la atención y la sensación de self. El entendimiento de los fundamentos neurales del self puede ayudar a desentrañar la naturaleza de las emociones, el sentimiento de las emociones y el conocimiento consciente, abriendo el camino hacia una comprensión más profunda de la mente y de lo que significa ser humano. En mi recorrido por el intrigante enigma de la consciencia, he descubierto que la búsqueda del self es esencial para desentrañar este misterio. La consciencia, en esencia, implica la construcción de conocimiento sobre dos aspectos clave: la interacción del organismo con un objeto y el cambio que este objeto produce en el organismo. El cerebro, a través de sus procesos de señalización, crea patrones neuronales que representan tanto el organismo como el objeto. Sin embargo, surge una asimetría notable cuando enfocamos la representación del propio organismo. A diferencia de las regiones del cerebro que mapean libremente los objetos externos, las áreas responsables de representar el estado del organismo están constreñidas a cartografiar el cuerpo, atrapadas en sus propios mapas preajustados. La consciencia del self parece surgir en la intersección de estas representaciones. En el momento en que conocemos un objeto, el cerebro establece una conexión entre el patrón neural del objeto y el patrón estable que representa nuestro propio cuerpo. Esta conexión crea una sensación de pertenencia o propiedad del objeto por parte del self, la consciencia ampliada, que nos otorga identidad, memoria y un sentido del pasado y el futuro, surge sobre la base de esta consciencia nuclear. Es un fenómeno más complejo, dependiente de funciones cognitivas como la memoria y el lenguaje. Al comprender la intrincada relación entre la representación del organismo y la consciencia del self, podemos comenzar a desentrañar los misterios de lo que significa ser consciente. En este viaje de reflexión, la consciencia ha surgido como un nexo vital entre la vida y el organismo. El organismo, con su integridad delimitada y su continuo esfuerzo por mantener la estabilidad interna, se representa dentro del cerebro. Esta representación da lugar a un conocimiento no verbal del yo, que interactúa con los objetos y experimenta cambios. La consciencia surge cuando los patrones cerebrales narran una historia silenciosa de la vida que fluye en el organismo. Los estados internos, modulados por las interacciones con el mundo exterior e interno, dan lugar a sentimientos que se convierten en señales de la bondad o el peligro. Estos estados, que una vez fueron reguladores invisibles, se vuelven conocidos cuando el cerebro desarrolla la capacidad de relatar su presencia. El quillo nuclear surge como una sensación de sentimiento, un conocimiento de los cambios que surgen de nuestra interacción con el mundo. Esta sensación de continuidad y referencia singular se basa en las representaciones estables del organismo dentro del cerebro. El yo autobiográfico, más elaborado, se apoya en estas raíces biológicas, proporcionando un marco de referencia constante que nos permite experimentar la continuidad en medio del cambio. Sin embargo, a menudo ocultamos nuestro cuerpo y su intimidad de nuestra mente, priorizando las imágenes basadas en objetos y eventos externos. Este desequilibrio nos impide sentir plenamente el origen de nuestro yo. Al correr el velo, podemos descubrir una conexión más profunda con nuestro ser interior. En última instancia, la consciencia es un testimonio de la inteligencia y la belleza de la vida. Nos permite conocer y navegar en un mundo complejo, optimizando nuestras acciones y eligiendo nuestros caminos. Es una aurora que ilumina nuestro ser, y nos permite experimentar el misterio y la maravilla de la existencia. En el tapiz de nuestra existencia, he explorado las complejidades del gobierno de la vida, un delicado equilibrio donde la estabilidad y el dinamismo conviven. Desde las profundidades de nuestras células hasta las vastas extensiones de nuestros cerebros, nuestro cuerpo actúa como un refugio de estabilidad, guiándonos a través de un mundo en constante cambio. El medio interno, una constante cambiante dentro de los confines de nuestro ser, es meticulosamente regulado por mecanismos internos, un mosaico de disposiciones heredadas y capacidades aprendidas.
Estos mecanismos, como un panel de control interconectado, reciben señales incesantes de todo el cuerpo, creando un mapa dinámico del estado interno. Las representaciones corporales, un reflejo de esta estabilidad interna, nos permiten navegar por nuestro entorno. El cuerpo, con su limitada gama de estados, proporciona un ancla sólida en el mar de la impermanencia. Sin embargo, la paradoja de la renovación constante surge a medida que reconstruimos nuestro organismo y nuestra sensación de sí mismo momento a momento. Las raíces de nuestra perspectiva individual, propiedad y agencia están intrínsecamente ligadas a nuestro cuerpo. El entorno que nos rodea se experimenta a través de la lente de nuestro organismo, creando una sensación de perspectiva desde la cual se originan los sentimientos de propiedad y agencia. La señalización somatosensorial, un vasto sistema de comunicación, nos conecta con nuestro cuerpo en múltiples dimensiones, a través de 3 divisiones principales: orgánica, músculo-esquelética y de toque fino. Los mapas de nuestro estado interno se presentan continuamente a nuestro cerebro. La división orgánica y del medio interno, un guardián silencioso, informa incesantemente al cerebro sobre los aspectos más íntimos de nuestro ser, mientras que las divisiones músculo-esquelética y de toque fino trabajan en sincronía o independientemente, proporcionando un rico tapiz de información sensorial. En este fascinante juego de estabilidad y cambio, surge la asombrosa capacidad de nuestro cerebro. El cerebro, un observador cautivo de nuestra existencia corporal, aprovecha la información que fluye desde nuestro interior y nuestro entorno, para orquestar el complejo baile de la vida. He penetrado en los recovecos de mi mente, donde el conocimiento se teje en intrincados tapices. He sentido cómo mi cuerpo, un vasto y complejo paisaje, se convierte en la materia prima de mi ser consciente. No soy consciente de mi cuerpo como un observador externo. Más bien, soy mi cuerpo, un mapa viviente de sus estados en perpetua transformación. Esta sabiduría innata, que llamo proto-yo, es el preludio de la conciencia. Es una colección fluida de patrones neuronales que registran el estado de mi ser en tiempo real. No es un yo cognoscente, sino un punto de referencia, un ancla en el torrente de la experiencia. A medida que mi cuerpo interactúa con el mundo, sensores especializados recogen información sobre las texturas, las temperaturas y las formas. Estos datos sensoriales, unidos a la memoria de mis reacciones motoras pasadas, forman la base de mi comprensión de los objetos que me rodean. Cuando pienso en un objeto, no solo evoco su imagen, sino también mi respuesta pasada a él. Este entrelazamiento de lo sensorial, lo motor y lo emocional es esencial para mi experiencia del mundo. Los conocimientos que obtengo de mi cuerpo y del mundo a través de mis sentidos son los cimientos sobre los que se construye la conciencia. Mi cerebro es un lugar donde el conocimiento y el ser se entremezclan, donde lo subjetivo y lo objetivo convergen. No soy un espectador pasivo de mi propia existencia, más bien, soy el actor y el escenario, el conocedor y lo conocido,